Me expulsaron del edificio cuando murió una mujer porque el sistema de emergencias falló, y la semana pasada me rogaron que volviera a reiniciarlo, aunque yo ya sabía que eso iba a llevarse a alguien más. Abajo con sistemas de control, de acceso y cámaras. De esos que nadie nota hasta que algo sale mal. En ese edificio yo no era parte de la comunidad, era el tipo que llegaba con una mochila, pedía un tomacorriente y hacía pruebas. Años atrás hubo una evacuación por humo. La alarma no sonó como debía, las puertas cortafuego no liberaron a tiempo, y una vecina no salió. No era mi sistema completo, pero sí era lo último que se había tocado, y a la gente le bastó con eso. Después de eso, el administrador me mandó un mensaje corto y frío, como si estuviera despachando un paquete. Me dijo que no volviera, que la asamblea había decidido cambiar de proveedor, que mi presencia era un problema. Yo acepté porque era lo práctico. Pero me quedé con esa sensación de haber quedado marcado por algo que no se podía limpiar con facturas ni correos. El contacto volvió porque el sistema empezó a fallar de una forma que, según ellos, ya no era normal. Primero fueron las chapas electrónicas abriéndose y cerrándose solas, pero no como en películas, sino con registros en el servidor, como si alguien pasara tarjetas válidas. Luego, cámaras, que dejaban de grabar exactamente en los mismos horarios, y llamadas del intercom, que quedaban registradas desde departamentos desocupados. Al principio pensé en lo típico. Alguien duplicó credenciales. Un fallo de sincronización, un switch viejo que se cuelga. Esa fue mi falsa certeza desde el inicio. La idea de que todo tiene una explicación de hardware, de configuración, de alguien haciendo algo humano. El administrador me insistió en que no quería a mi empresa, me quería a mí, como si yo fuera el único que conocía el desastre viejo. Volví con una condición simple, que me dejaran revisar los equipos sin gente encima. El edificio era el mismo, pero más desgastado, con esas paredes que ya han escuchado demasiadas discusiones. En la caseta de vigilancia, el guardia nuevo me miró como si me conociera y no era posible. Me dijo que ya le habían contado de mí y que esperaba que no me pasara otra vez. El primer hecho concreto fue el registro de un acceso que no cuadraba con nadie. A las 2:17 de la madrugada, una puerta de servicio se abrió con una credencial que estaba desactivada desde hacía años. Lo vi en la pantalla con fecha, hora, número de tarjeta y lector. Pedí que me mostraran la tarjeta física, y el administrador dijo que ya no existía, que se había perdido cuando cambiaron de llaveros tras el accidente. Me metí al cuarto donde estaba el panel principal y los grabadores. Olía a plástico caliente y polvo viejo, como siempre. Conecté mi laptop, bajé el log completo y lo revisé línea por línea. No era un error aislado. Esa credencial aparecía cada 2 o 3 noches, abriendo cosas que no deberían abrirse y cerrándolas después, como si alguien se tomara la molestia de dejarlo todo normal. Otra vez. La segunda cosa fue la cámara del pasillo del piso donde murió la vecina. No era que estuviera en negro, estaba grabando, pero la imagen repetía exactamente 36 segundos en bucle perfecto. Se veía el pasillo vacío, una puerta al fondo, y una luz de emergencia parpadeando con el mismo patrón, siempre igual. No había saltos, no había compresión rara, era como si el tiempo de ese tramo estuviera pegado, y el sistema lo aceptara sin protestar. Llamé al administrador para mostrarle eso, y ahí pasó algo que me incomodó de una manera distinta. Mientras yo hablaba, el monitor de la cámara mostró mi espalda, como si hubiera otra cámara apuntándome desde un ángulo que no existía en esa caseta. Yo volteé de inmediato, revisé el techo, la esquina, todo y no había nada. Cuando volví a mirar, la imagen ya era otra vez el pasillo en bucle. El administrador dijo que quizá era una mezcla de canales, una configuración mal puesta. Yo pensé lo mismo para no quedarme ahí con esa idea. Cambié el orden de entradas, revisé el mapa de cámaras, desconecté una por una, y esa imagen de mi espalda no correspondía a ninguna. No venía de un canal, apareció y se fue como un error que eligió un momento. Esa noche me fui a mi casa con los respaldos, creyendo que desde el escritorio iba a encontrar la causa. A las 3:11 de la madrugada me despertó el teléfono, y cuando contesté no hubo respiración ni ruido, solo mi voz. Era mi voz, diciendo mi nombre completo. Y luego diciendo, no lo repitas. Con el mismo tono plano con el que yo suelo dejar mensajes cuando no quiero discutir. Colgué y revisé el historial. Era un número del edificio. No el número general. Uno interno de intercom, como si alguien me hubiera llamado desde un departamento. Volví a dormir como pude porque mi cabeza ya estaba buscando una forma de que eso fuera una grabación, un eco, un audio viejo. Al día siguiente el administrador me dijo que no hubo llamadas salientes a esa hora, y me lo dijo con una seguridad que parecía ensayada. Regresé y pedí acceso a los departamentos vacíos para revisar desde dónde se originaban esas llamadas. Subimos con el guardia. Abrimos 3 puertas con llave maestra, y los 3 lugares estaban como se esperaría, polvo, cajas, humedad, nada especial. En el cuarto departamento, el intercom de la pared estaba desconectado, con cables sueltos y la tapa mal puesta, como si alguien lo hubiera desarmado y lo hubiera dejado a medias. El guardia juró que nadie había entrado ahí en semanas, lo dijo mirando al suelo, no a mí. Tomé fotos, documenté el cableado, volví a la caseta y revisé el concentrador del intercom. Había una extensión activa hacia ese departamento, registrando llamadas como si el equipo estuviera completo, y yo tenía en mis manos un aparato sin alimentación. Ese fue el inicio de la influencia, porque dejó de ser un fallo de sistema, y empezó a sentirse como algo que usaba el sistema. Los accesos falsos comenzaron a herir puertas que me obligaban a caminar por el edificio para verificar. La cámara en bucle empezó a cambiar de duración, de 36 segundos a 50, y luego 1 minuto exacto, como si alguien probara cuánto podía estirar esa repetición sin que yo lo notara. A la tercera noche, el administrador me pidió que hiciera lo mismo que yo había hecho antes del accidente. Me lo dijo sin rodeos, como si fuera un botón mágico. Quería que regresara a una versión vieja del software del panel, porque según él antes no pasaban estas cosas. Yo le expliqué que un rollback
Es básicamente instalar un sistema anterior para volver a como estaba. Y que eso también puede reactivar errores que ya estaban corregidos. Él insistió con un argumento que me pegó en lo personal. Dijo que el error viejo ya lo conocíamos, y que esto era otra cosa que parecía dirigido que estaba asustando a los residentes. No dijo la palabra paranormal, pero me dio a entender que si yo no lo hacía, él iba a decir que yo estaba dejando que el edificio siguiera en riesgo, como si estuviera repitiendo la historia. Yo acepté porque pensé que así lo cerraba. Preparé el respaldo completo, desconecté el acceso remoto, hice el procedimiento como se hace en manual, lento y verificando cada paso. Cuando el panel reinició y volvió a levantar, todo parecía normal por primera vez en días. Los accesos falsos dejaron de aparecer durante 6 horas, y yo tuve esa sensación tonta de haber ganado. A las 2:17 de la madrugada, la misma hora de siempre, el sistema registró algo distinto. No fue una puerta abriéndose, fue un evento de emergencia, como si alguien hubiera activado un botón de pánico. En pantalla apareció la vista del pasillo en bucle, pero ya no era el pasillo vacío. Ahora se veía un residente del edificio, el que siempre se quejaba por el estacionamiento, parado frente a la puerta del fondo, inmóvil mirando hacia la cámara. El bucle seguía funcionando, pero dentro del bucle él hacía lo mismo cada vez. Levantaba la mano, tocaba la puerta, bajaba la mano, y volvía a mirar a la cámara, como si supiera que yo lo estaba viendo. No era un video grabado, el contador de tiempo era en vivo, y el evento de pánico seguía activo. Corrí con el guardia hacia ese pasillo, y cuando llegamos no había nadie. La puerta del fondo estaba cerrada, con el número borrado porque ese departamento había sido el de la vecina que murió. El guardia tocó, nadie respondió. Bajamos a la caseta, y el video seguía repitiendo la misma escena, pero ahora con un detalle extra. En una repetición se veía, en el reflejo del vidrio de la puerta, una silueta detrás de él. No eran sombras, y ya. Era un cuerpo más alto, parado muy cerca, y en la siguiente repetición ya no estaba. Al día siguiente ese residente no apareció. No bajó al lobby, no contestó el teléfono, no respondía mensajes. La administración dijo que quizás se había ido, pero su coche seguía en el estacionamiento y su puerta tenía el seguro puesto por dentro. Me llamaron a un cerrajero y a la policía, y yo estuve ahí porque el administrador me pidió que mostrara los registros. Ahí se volteó todo contra mí. El sistema indicaba que mi credencial de técnico había abierto la puerta de servicio a las 2:17, la misma credencial con la que yo entraba al cuarto de equipos. Indicaba que yo había desactivado 2 cámaras por mantenimiento. Y lo peor, había un audio de intercom donde alguien con mi voz decía ya está, como si estuviera confirmando algo. Yo sabía que no había sido yo, y aún así me escuché y me vi desde la perspectiva de los demás. Me llevaron a una sala, me hicieron repetir mi versión, me preguntaron por qué había hecho el rollback. El administrador no me defendió, solo repitió que yo había aceptado hacerlo, como si esa fuera la pieza que faltaba para encajarme en la culpa de nuevo. Quise demostrarlo técnicamente, mostrar que los logs se pueden falsificar, que un controlador puede duplicar eventos si hay una falla de reloj, que un audio puede inyectarse si alguien tiene acceso al bus del intercom. Todo eso suena a excusa cuando hay una persona desaparecida y un edificio entero buscando a quién odiar. Al final, me soltaron porque no tenían prueba directa, pero mi empresa me pidió que no volviera a tocar ese cliente. 2 días después encontré en mi laptop un archivo nuevo, con fecha de creación a la hora del evento, aunque mi laptop estaba en mi casa. Era un video de la cámara en bucle, pero sin bucle, un tramo completo de 4 minutos. Se veía al residente caminar hacia la puerta, se veía que la puerta se abría sola, y se veía que él entraba, como si hubiera esperado esa invitación. En el último segundo antes de que el archivo se cortara, la cámara giraba un poco, como si alguien la empujara, y la imagen quedaba fija en el suelo. En ese suelo se veía mi tarjeta de técnico, la que yo aún tenía en mi cartera. Esa noche revisé mi cartera y la tarjeta seguía ahí con mi foto y mi nombre, y aún así el video decía que había estado en ese pasillo. No fui a la policía con eso porque sabía cómo iba a sonar. Tampoco lo borré, porque me daba más miedo que desapareciera y que mi cabeza lo rellenara con algo peor. La última vez que hablé con el administrador, me pidió que volviera una vez más, que ahora sí lo arreglara del todo, que el edificio estaba perdiendo gente y que yo era el único que entendía el sistema. Le dije que no, y lo dije convencido de que era lo correcto. Después de colgar mi teléfono recibí una llamada del mismo número interno, y mi voz volvió a decir no lo repitas, pero esta vez agregó algo que solo yo sabía. Una frase que yo había dicho años atrás, cuando encontré el cuerpo de esa vecina, y me quedé parado sin hacer nada útil. No lo voy a escribir aquí porque no se la he dicho a nadie y quiero seguir creyendo que fue un truco, aunque ya no me lo crea. Desde entonces camino con la idea fija de que si yo no hubiera repetido ese rollback, esa puerta no se había abierto para él, y me quedé con esa culpa aunque siga diciendo en voz alta que solo fue una falla del sistema. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. Para seguir escuchando más relatos, suscríbete al canal y activa la campanita. Y en la descripción puedes descubrir otros canales de la familia,